Uno de los conceptos más inapropiados dentro del cristianismo es la teoría del reemplazo o supersionismo. ¿De qué se trata? Es el tema que abordaremos hoy. La teología del reemplazo o supersionismo es la enseñanza de que la Iglesia cristiana ha reemplazado a la nación de Israel con relación al plan, propósitos y promesa de Dios. Esta plantea que el pueblo judío no es más el pueblo escogido de Dios, que la Iglesia cristiana es la que ahora forma parte del pueblo escogido de Dios. En el Nuevo Testamento y después del Pentecostés, el término Israel solo se refiere a la Iglesia, como la Iglesia o el Israel espiritual. Y por tanto, el pacto que Dios había hecho con su pueblo, ahora lo ha cambiado por un nuevo pacto, que tiene lugar en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. La frase o cita bíblica que dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ha hecho creer a muchos que Pedro es la roca que fundó la iglesia, constituyéndose de esta manera Pedro como el primer papa. Pablo nos dice en la carta a los Corintios que todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todo estudioso serio de la Biblia sabe que el unigénito Hijo del Padre es la única roca inquebrantable, y que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por tanto, la roca del Evangelio es Cristo mismo, y no Pedro. De estos conceptos de la teología del reemplazo se deriva la idea de que su iglesia es la iglesia verdadera, conceptos heredados de la Madre Iglesia Católica Romana, la cual plantea que desde sus inicios que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Si su iglesia o institución religiosa, a la cual usted pertenece, es la iglesia verdadera, ¿qué pasa entonces con las demás instituciones o iglesias cristianas? ¿Se perderán o son llamadas entonces falsas iglesias, ya que la suya es la iglesia verdadera? Por más antigua que sea su denominación cristiana, no tiene más de 600 años de fundada. Y créame que el mismo Cristo no fundó ninguna iglesia durante el tiempo que habitó entre nosotros. Él mismo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. La palabra ley tiene una connotación jurídica de prohibición y dista mucho del verdadero significado de la ley de Dios. Si entendemos y creemos que Dios nos hizo a todos con libertad de decisiones, entonces no podemos hablar de restricciones. En el tiempo de los apóstoles solamente se leía la Tanat, que incluía la Torá y los libros proféticos principalmente, siendo la Torá las instrucciones dadas a través de Moisés al pueblo, que comprendían los 5 primeros libros de la Biblia. Si entendemos esto, entonces podemos comprender que realmente lo que Cristo dijo fue, no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Él vino a cumplir las instrucciones que él mismo le había dado a Moisés. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La teología de reemplazo que tuvo sus inicios en el Concilio de Nicea, en el año 325, donde se prohibía tener cualquier práctica relacionada con los judíos, tomó fuerzas a través de la Iglesia Católica y hoy sus prácticas y enseñanzas han sido heredadas y fuertemente difundidas por la mayoría de las iglesias cristianas, quienes solamente se despojaron de la supremacía papal, pero sus enseñanzas son prácticamente las mismas. Algunos enseñan que la ley fue clavada en la cruz, echando por tierra la declaración de Cristo cuando dijo, no he venido para cambiar la ley. Otros se han abanderado con la ley moral o el decálogo, dando por hecho que solo con ello se cumplen los mandamientos de Dios, pero rescatan el diezmo y lo ponen como consideración de la fidelidad a Dios, aun cuando éste no está incluido dentro de los 10 mandamientos. Cualquier práctica relacionada con las instrucciones dadas por Dios a Moisés son consideradas por la teología de reemplazo como judaizante. Entonces, ¿por qué diezmar si no forma parte de los 10 mandamientos y hoy no existen los levitas? ¿Por qué ungir a los líderes y enfermos con aceite si esas son prácticas e instrucciones dadas al pueblo de Israel en el mal llamado Antiguo Pacto? Si la ley de Dios fue dada a los judíos en el desierto, entonces, ¿cuáles leyes guardó Abraham? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Guardar los mandamientos de Dios no es guardar los 10 mandamientos. De lo contrario, Adán y Eva no habrían pecado, porque ¿cuál de los 10 mandamientos desobedecieron ellos? El profeta Malaquías, anunciando el advenimiento del día del Señor, nos dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Igual nos dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Y si ley en la Biblia es Torá o instrucciones, entonces pecado es desobedecer las instrucciones que Dios ha dejado para que sepamos cuál es su voluntad.
Y ese fue precisamente el pecado de Adán y de Eva, la desobediencia. Dios tiene un pacto eterno y un solo pueblo, no dos ni tres. Un solo pueblo formado por todos los siervos fieles que hacen su voluntad y guardan todos sus preceptos divinos, que desde Adán hasta la actualidad conforman la iglesia verdadera de Dios, que habitarán en su santo monte. En este tiempo, que es el tiempo del fin, solo existirán dos grupos: aquellos que guardan todas las instrucciones dadas por Dios a Moisés, tal como lo dice el profeta Malaquías: acordaos de las instrucciones de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. O aquellos que hacen caso omiso a estas instrucciones. ¿A cuál de los dos grupos quiere usted pertenecer? Aquí solo le proponemos escudriñar. El camino a transitar es solo suyo.